Evelyn nunca olvidaría el sonido de las llaves cayendo al suelo de mármol del vestíbulo. Había regresado temprano de su viaje de negocios en París, 2 días antes de lo planeado. Una sorpresa para Pablo, su esposo de 3 años, el hombre que había jurado amarla en la capilla gótica de la Sagrada Familia, frente a 200 invitados y bajo las vidrieras que proyectaban luz sobre su vestido de novia. Pero al abrir la puerta de su apartamento en el exclusivo barrio de l'Eixample en Barcelona, el silencio que la recibió no era el de un hogar vacío. Era el silencio cómplice de 2 cuerpos que no esperaban testigos. Subió las escaleras. Cada paso era una premonición. Su corazón latía tan fuerte que casi no escuchó los gemidos que venían de su propia habitación. Su cama, su matrimonio. Empujó la puerta y ahí estaba Pablo, desnudo. Con su mejor amiga, Valeria, la misma mujer que había sido su dama de honor, la que había llorado de emoción en su boda, la que cenaba en su mesa cada viernes por la noche. Los ojos de Pablo se encontraron con los suyos. No había pánico en ellos, ni culpa, solo fastidio, como si ella fuera la intrusa. Evelyn, no es lo que piensas, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la risa. Una risa burlona, casi liberadora, que salió de los labios de Valeria mientras se cubría con las sábanas de seda egipcia que Evelyn había elegido en su luna de miel en Santorini. ¿No es lo que pienso?, susurró Evelyn, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. ¿Entonces qué es? Pablo se levantó sin prisa, sin vergüenza. Se acercó a ella con esa seguridad arrogante que alguna vez la había seducido. Es que ya no te amo, Evelyn, y hace meses que no te amo. En ese momento algo se rompió dentro de ella, no su corazón. Eso sería demasiado simple. Se rompió la mujer que había sido, la que creía en promesas, la que había sacrificado su carrera para apoyar la de él, la que había perdonado ausencias, olvidos y frialdad. Pero Evelyn no lo sabía aún. Esta traición sería el inicio de su mayor renacimiento, y el hombre que la salvaría no sería un extraño, sería Marlon, su cuñado, el hermano menor de Pablo. El hombre que llevaba 5 años amándola en silencio. Barcelona, España. 3 meses antes de la traición, Evelyn caminaba por el Passeig de Gràcia bajo el sol de la tarde, con las bolsas de compras de los boutiques más exclusivos del boulevard. A su alrededor, turistas fotografiaban la Casa Batlló y la Casa Milà, esas obras maestras modernistas de Gaudí que convertían cada esquina de Barcelona en un museo al aire libre. Pero ella apenas las miraba ya. Después de 3 años viviendo en la ciudad, la magia se había convertido en rutina. Entró al edificio modernista donde vivía con Pablo, saludó al portero con una sonrisa mecánica y subió al ascensor de hierro forjado que la llevó hasta el piso superior. Su apartamento era el orgullo de Pablo. Techos altos con molduras originales, ventanales que daban al paseo, pisos de mosaico hidráulico y una decoración que había salido directamente de las páginas de Architectural Digest. Todo perfecto. Demasiado perfecto. «¿Pablo?», llamó al entrar. Silencio. Dejó las bolsas en el recibidor y caminó hasta la cocina de mármol y acero inoxidable. Sobre la isla había una nota escrita con la letra descuidada de su esposo. «Cena de negocios. No me esperes despierta. P. Ni un te amo, ni un te extraño. Solo una P al final, como si firmar su nombre completo fuera un esfuerzo demasiado grande para ella. Evelyn arrugó la nota y la tiró al cesto. Era la 3ª cena de negocios esa semana. La 5ª vez que llegaba a una casa vacía, la 10ª vez que cenaba sola frente a su laptop, revisando correos de la firma de arquitectura donde había sido socia, antes de renunciar para apoyar la carrera de Pablo.
Él era abogado corporativo en uno de los bufetes más prestigiosos de Barcelona, un hombre ambicioso, seductor, carismático. El tipo de hombre que brillaba en las fiestas, que contaba anécdotas que hacían reír a todos, que tenía esa confianza que solo da el dinero heredado y el apellido importante. Cuando se conocieron, ella tenía 28 años y acababa de ganar un premio internacional de arquitectura por el diseño de un museo contemporáneo en Valencia. Él tenía 32 y acababa de ser ascendido a socio junior. Se conocieron en una gala benéfica en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo, y Pablo la persiguió con la intensidad de un huracán. 3 meses después estaban comprometidos. 6 meses después, casados. Y ahora, 3 años después, Evelyn ya no recordaba quién había sido antes de convertirse en la esposa de Pablo Sandoval. Sirvió una copa de vino tinto, un Rioja Reserva que Pablo guardaba para las visitas importantes, nunca para ella, y se sentó en el balcón que daba a la ciudad. Las luces de Barcelona comenzaban a encenderse. A lo lejos, el Tibidabo iluminado parecía un faro en lo alto de la montaña. Las calles estaban llenas de vida, parejas paseando, grupos de amigos riendo en las terrazas, el sonido de guitarras flamencas que salía de algún bar del barrio gótico. Todo el mundo parecía feliz, todos menos ella. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marlon, el hermano menor de Pablo. Marlon, ¿cenaste? Estoy cerca de tu casa. Podemos ir a ese restaurante catalán que te gusta. Evelyn sonrió. Marlon era todo lo que Pablo no era. Atento, genuino, presente. Trabajaba como fotógrafo independiente, viajaba por el mundo capturando imágenes para revistas de viajes y cultura, y cada vez que regresaba a Barcelona siempre encontraba tiempo para ella. Evelyn. Pablo está en una cena de negocios. Otra vez. Marlon. Entonces definitivamente necesitas compañía. Paso por ti en 20 minutos. Tulquimí. 20 minutos después, Evelyn bajaba las escaleras y encontraba a Marlon esperándola frente al edificio, con su cámara colgando del cuello y esa sonrisa tranquila que siempre la hacía sentir vista. Marlon era 2 años menor que Pablo, pero parecían de mundos completamente diferentes. Mientras Pablo usaba trajes italianos hechos a la medida y relojes suizos que costaban más que un auto, Marlon vestía con sencillez, jeans desgastados, botas de cuero gastado, camisas de lino que había comprado en mercados de Marruecos o India. «Te ves cansada», dijo Marlon, estudiándola con esos ojos verdes que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. «Estoy bien», mintió Evelyn. Solo fue un día largo. Caminaron por las calles del barrio del Born, ese laberinto medieval de callejones estrechos, fachadas de piedra antigua y plazas escondidas donde los barceloneses locales se reunían lejos de las hordas turísticas. Entraron a un pequeño restaurante familiar que servía cocina catalana tradicional, escalivada, butifarra, suquet de peix. «¿Cuánto tiempo llevas cenando sola?», preguntó Marlon después de que ordenaran. Evelyn bajó la mirada. Marlon tenía esa habilidad inquietante de hacer preguntas que ella evitaba hacerse a sí misma. «No ceno sola, ceno con mi laptop, mis correos y mis proyectos freelance». «No es lo mismo y lo sabes». El mesero trajo una jarra de agua con gas y pan con tomate, esa combinación perfecta de simplicidad y sabor que definía la cocina catalana. «Pablo está construyendo su carrera», dijo Evelyn, repitiendo el mantra que se había repetido a sí misma 1000 veces. «Es un momento importante para él». «¿Y para ti? ¿Qué momento es para ti, Evelyn?». Ella no respondió.
No podía, porque la verdad era demasiado dolorosa. Hacía 3 años que había puesto su vida en pausa para ser la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la compañía decorativa en las cenas con los socios del bufete. Renuncié a mi sociedad en la firma, continuó ella, su voz apenas un susurro. Pablo dijo que necesitaba más flexibilidad para acompañarlo a eventos, viajes, cenas importantes. Dijo que cuando él fuera socio senior, yo podría retomar mi carrera. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. Siempre hay un nuevo objetivo, un nuevo ascenso, un nuevo contrato importante. Marlon extendió su mano sobre la mesa y tocó la de ella. Fue un gesto simple, casi fraternal, pero Evelyn sintió una corriente eléctrica que la recorrió completa. Evelyn, escúchame bien, tú eres una arquitecta brillante, ganaste un premio internacional a los 28 años. Diseñaste edificios que la gente viaja para fotografiar. No puedes seguir enterrando tu talento solo porque mi hermano necesita una esposa trofeo en su brazo. Las palabras golpearon como puñetazos. No soy una esposa trofeo, protestó débilmente. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que Pablo te preguntó sobre tus proyectos? ¿Cuándo fue la última vez que te miró realmente, no solo como un accesorio en sus fotos de Instagram? Evelyn retiró su mano. Era demasiado cierto, demasiado doloroso. No hables así de tu hermano. Hablo así porque te conozco desde hace 5 años, Evelyn, y he visto cómo tu luz se ha ido apagando día tras día. Eso no es amor. Eso es control. El silencio entre ellos fue interrumpido por el mesero trayendo los platos principales. Evelyn picoteó su pescado sin apetito real. Marlon la observaba con una intensidad que ella fingía no notar. Lo que Evelyn no sabía era que Marlon la amaba. No con la pasión arrolladora de un romance de telenovela, sino con algo más profundo, con la paciencia de un jardinero que cuida una flor herida, esperando el día en que vuelva a florecer. Marlon había estado presente en la boda de Pablo y Evelyn 5 años atrás. Había visto cómo su hermano la cortejaba con regalos caros y promesas grandiosas. Había visto cómo Evelyn se enamoraba de la versión de Pablo que él presentaba al mundo. Exitoso, apuesto, seguro. Pero Marlon conocía la verdad. Conocía al Pablo real, egocéntrico, manipulador, incapaz de amar a nadie que no fuera él mismo. Y durante 5 años, Marlon había guardado silencio. Porque Evelyn estaba casada con su hermano. Porque denunciar a Pablo significaría destruir su familia. Porque ella parecía feliz, o al menos eso quería creer. Pero esta noche, viéndola ahí sentada con esa tristeza que ya no podía ocultar detrás de sonrisas ensayadas, Marlon supo que su silencio estaba matándola tanto como el matrimonio con Pablo. «Evelyn», dijo él, su voz cargada de una urgencia que ella nunca había escuchado. «Si algún día necesitas salir, si algún día todo esto se vuelve insoportable, prométeme que me llamarás». Ella lo miró confundida. «¿De qué estás hablando?» «Prométemelo». Había algo en sus ojos. Algo que la asustaba y la reconfortaba al mismo tiempo. «Está bien», susurró. «Te lo prometo». Después de la cena, Marlon la acompañó de regreso a su edificio. Cuando llegaron al vestíbulo, él la abrazó, un abrazo largo, protector, que hizo que Evelyn quisiera quedarse ahí para siempre. «Mereces ser feliz», le susurró al oído. «No lo olvides». Evelyn subió a su apartamento con el corazón acelerado. Pablo aún no había llegado. La casa estaba en penumbras, fría, vacía. Se metió a la cama sola, como había hecho tantas noches antes, y por primera vez en 3 años se preguntó, ¿esto es realmente amor? La respuesta llegaría 3 meses después, cuando descubriera a Pablo con Valeria en su propia cama.
y cambiaría todo. Barcelona, España. El día de la traición. Evelyn había tomado el vuelo de las 6 de la mañana desde París. Su reunión con los inversionistas del proyecto museográfico había terminado antes de lo esperado. Habían aprobado su diseño en la primera presentación, algo casi inaudito en el mundo de la arquitectura. Y ella quería sorprender a Pablo. Quería llegar a casa, preparar esa cena especial que él amaba, abrir una botella de champán y celebrar. Quería recuperar algo de la chispa que habían perdido en algún punto del camino. Quería creer que todavía había esperanza. El taxi la dejó frente a su edificio a las 3 de la tarde. El sol de octubre bañaba las fachadas modernistas con esa luz dorada que hacía de Barcelona una ciudad mágica. Las terrazas de los cafés estaban llenas de gente disfrutando del clima. El sonido de conversaciones en catalán y castellano llenaba el aire, mezclado con el aroma de café recién hecho y pan recién horneado. Todo parecía perfecto. Todo menos lo que estaba a punto de descubrir. Subió al apartamento con su maleta pequeña, abrió la puerta con cuidado, por si Pablo estaba en una videollamada de trabajo, y silencio. Pero no el silencio vacío de un hogar deshabitado. Era un silencio denso, culpable, que se sentía como una presencia física en el aire. Dejó la maleta junto a la puerta. Algo en su instinto le gritaba que corriera, que se fuera, que no subiera esas escaleras, pero sus pies se movieron solos, llevándola hacia el segundo piso, hacia su habitación. Los gemidos eran inconfundibles ahora. Su mano tembló al girar la manija de la puerta y entonces lo vio todo. Pablo, desnudo, con Valeria, su mejor amiga desde la universidad, la mujer que había sostenido su ramo de novia en la boda, la que había llorado con ella cuando su padre murió, la que había dormido en su sofá incontables veces después de peleas con sus novios. Esa Valeria. Los ojos de Pablo se encontraron con los suyos. No había pánico, no había vergüenza, solo molestia, como si ella hubiera interrumpido algo importante. «Evelyn, no es lo que piensas», dijo él, sin siquiera levantarse, sin siquiera cubrirse, pero fue Valeria quien clavó el cuchillo más profundo. Se incorporó lentamente, usando las sábanas para cubrirse. Y sonrió, una sonrisa que Evelyn nunca había visto antes, cruel, triunfante, liberadora. «Ay, Evelyn», dijo con una voz melosa que destilaba veneno. «Qué incómodo esto, ¿verdad?» Evelyn no podía moverse, no podía respirar. Era como si su cerebro se hubiera desconectado de su cuerpo, incapaz de procesar la magnitud de la traición. Pablo finalmente se levantó. Caminó hacia ella con pasos lentos, calculados. Su cuerpo desnudo se movía con una confianza obscena. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Evelyn podía oler el perfume de Valeria en su piel. «Es que ya no te amo, Evelyn», dijo con una frialdad que congeló la sangre en sus venas. «Y hace meses que no te amo». Las palabras flotaron en el aire como cuchillas. «¿Meses?», susurró ella. «Casi un año, si soy honesto». Valeria soltó una risita desde la cama, una risita aguda, casi histérica. «Evelyn, cariño, esto no es nada personal. Es solo que, bueno, tú te volviste tan aburrida, tan predecible. Siempre esperando en casa como un perro fiel, siempre sonriendo en las cenas de negocios, siempre fingiendo que eres feliz cuando todos podemos ver que estás muerta por dentro». Cada palabra era una bofetada. «Yo renuncié a mi carrera por ti», dijo Evelyn, su voz quebrándose. «Dejé mi sociedad en la firma. Rechacé proyectos internacionales. Todo porque tú dijiste que necesitabas una esposa que estuviera disponible». Pablo se encogió de hombros, como si estuvieran hablando del clima. «Y lo aprecio, en serio. Fuiste muy útil para mi imagen profesional.
Los socios del bufete adoran a las esposas bonitas y educadas, pero ahora necesito algo más. ¿Algo más?, repitió Evelyn, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el shock. ¿Te refieres a revolcarte con mi mejor amiga en nuestra cama? Valeria se levantó entonces, sin molestarse en cubrirse completamente. Caminó hasta el armario de Evelyn, y sacó una de sus batas. «Oh, no seas dramática», dijo mientras se la ponía. «Esto no empezó ayer. Pablo y yo llevamos juntos desde tu boda, ¿sabías? Esa noche, después de que te fuiste a cambiar para el viaje de luna de miel, nos encontramos en el jardín del hotel. Fue intenso». Evelyn sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Desde mi boda? Bueno, técnicamente desde 2 semanas antes de tu boda, aclaró Pablo, como si eso hiciera alguna diferencia. Valeria vino a ayudarte con los preparativos, ¿recuerdas? Y una cosa llevó a la otra. Y otra, completó Valeria con una sonrisa. Ha sido increíble, Evelyn, emocionante, peligroso. Todo lo que tu matrimonio dejó de ser después del primer año. Evelyn retrocedió, buscando algo a qué aferrarse. Su espalda chocó contra el marco de la puerta. Ustedes dos, durante 3 años, bajo mi techo. Bajo mi techo, corrigió Pablo. Este apartamento está a mi nombre, por si lo olvidaste. El pago inicial vino de mi herencia. Tú solo decoraste. Las lágrimas finalmente llegaron, ardientes y furiosas, deslizándose por las mejillas de Evelyn. «Yo te amaba», susurró. «Te amaba con todo lo que tenía». «Lo sé», dijo Pablo, y por primera vez había algo parecido a la lástima en sus ojos. «Y eso es lo triste, Evelyn, que tú me amabas tanto que olvidaste amarte a ti misma. Te volviste invisible, una sombra, y yo no puedo amar una sombra». Valeria se acercó, poniéndose junto a Pablo, tomando su mano con una familiaridad que hablaba de 1000 noches robadas, 1000 mentiras construidas. «Mira el lado positivo», dijo Valeria con una sonrisa falsa. «Ahora puedes irte y encontrar tu propia vida. Quizás retomar esa carrera que tanto extrañas, aunque, siendo honesta, después de 3 años fuera del mercado, va a ser difícil que te tomen en serio otra vez». Fue ese comentario, esa pequeña crueldad adicional, lo que finalmente rompió algo en Evelyn. No su corazón ya estaba roto. Rompió las cadenas invisibles que la habían mantenido atada a una mentira durante 3 años. «Quiero el divorcio», dijo Evelyn, su voz sorprendentemente firme. Pablo soltó una carcajada. «Por supuesto que sí, y ya hablé con los abogados del bufete. Firmaste un acuerdo prenupcial, ¿recuerdas? Así que no te llevarás ni un centavo de mi dinero». Evelyn recordó ese día, 6 años atrás, cuando Pablo puso los papeles frente a ella. «Es solo una formalidad», había dicho, «para proteger mi herencia familiar. Tú entiendes, ¿verdad?» Y ella había firmado sin leer, cegada por el amor, confiando en que nunca lo necesitarían. «No quiero tu dinero», dijo Evelyn. «No». Pablo arqueó una ceja. «Entonces, ¿qué quieres?» Evelyn lo miró a los ojos. Realmente lo miró, quizás por primera vez en años. Y lo que vio la asqueó. Un hombre vacío, hueco, que solo sabía tomar y nunca dar. Un hombre que había devorado 3 años de su vida y la había escupido cuando ya no le servía. «Quiero mi dignidad de vuelta», dijo, «y la voy a recuperar». Salió de la habitación, bajó las escaleras, tomó su maleta y abandonó ese apartamento para siempre. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. Solo sabía que necesitaba salir de ahí antes de que la ira que crecía en su pecho la consumiera completamente. Caminó por las calles de Barcelona sin rumbo fijo, con la maleta rodando detrás de ella. Los turistas la miraban con curiosidad.
Una mujer llorando en público siempre llamaba la atención, pero a ella no le importaba. Pasó frente a la Sagrada Familia, ese monumento inacabado que Gaudí dedicó su vida entera a construir. Recordó el día de su boda, cuando habían posado para las fotos frente a las torres que se elevaban hacia el cielo como oraciones de piedra. Todo había sido una mentira. Incluso ese día, su teléfono vibró. Un mensaje de Marlon. Marlon, acabo de recibir una llamada extraña de Pablo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Las manos de Evelyn temblaban tanto que apenas podía escribir. Evelyn, lo descubrí, con Valeria. En nuestra cama, desde la boda. Todo fue una mentira. La respuesta llegó en segundos. Marlon, no te muevas. Dime dónde estás. Voy por ti ahora. Evelyn miró a su alrededor. Estaba en el parque de la Ciutadella, ese pulmón verde en el corazón de la ciudad. Se sentó en un banco frente al lago, donde las barcas de remos se deslizaban perezosamente bajo el sol de la tarde. Evelyn, Parque de la Ciutadella, junto al lago. 15 minutos después, Marlon apareció corriendo entre los árboles. Llevaba su cámara y una mochila como si hubiera salido disparado de alguna sesión de fotos. Cuando la vio, se detuvo en seco. El maquillaje de Evelyn estaba corrido. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Su ropa, el elegante conjunto que había usado para la reunión en París, estaba arrugado por las horas de viaje. Pero lo que más le rompió el corazón a Marlon fue su mirada. Estaba vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Se sentó junto a ella sin decir nada. Simplemente la rodeó con sus brazos y la dejó llorar contra su pecho. Y Evelyn lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por los 3 años perdidos, por la carrera que había sacrificado, por la mujer que había dejado de ser. Lloró por la inocencia que nunca recuperaría. Me usó, susurró contra el pecho de Marlon. Durante 3 años, solo fui un accesorio para su imagen perfecta. Lo sé, dijo Marlon, su voz tensa de rabia contenida. Y juro por Dios que voy a... No, lo interrumpió Evelyn. No hagas nada. No quiero que esto destruya a tu familia. Evelyn, él es mi hermano, pero lo que hizo es imperdonable. Ella se separó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito un lugar donde quedarme esta noche. Solo esta noche. Mañana buscaré un hotel, un apartamento temporal, algo. Te quedas conmigo, dijo Marlon sin dudarlo. Todo el tiempo que necesites. Marlon, no puedo. Pablo se va a enojar. Me importa un carajo lo que Pablo piense, dijo Marlon, y había una ferocidad en su voz que Evelyn nunca había escuchado. Él renunció a su derecho de opinar sobre tu vida el momento en que te traicionó. Evelyn asintió débilmente. No tenía fuerzas para discutir. Marlon vivía en el barrio de Gracia, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en un edificio antiguo, sin ascensor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que había tomado alrededor del mundo. Mercados en Marrakech, templos en Tokio, calles de La Habana, atardeceres en Islandia. Era el opuesto exacto al apartamento inmaculado y estéril que Evelyn había compartido con Pablo. Aquí había vida, había historia, había alma. «Puedes quedarte en la habitación de invitados», dijo Marlon, llevando su maleta hasta una pequeña habitación con una cama sencilla y una ventana que daba a un patio interior. «No es el Ritz, pero es perfecto», dijo Evelyn, y lo decía en serio. Esa noche, mientras Marlon preparaba una cena sencilla en su pequeña cocina, Evelyn se sentó en el sofá y comenzó a revisar sus opciones. Divorcio. Necesitaba un abogado. Trabajo. Necesitaba retomar su carrera. Vida. Necesitaba reconstruirse desde cero, y mientras trazaba mentalmente ese plan, una llamada iluminó su teléfono. Pablo.
Dejó que sonara hasta que llegó al buzón de voz. Después, otra llamada, y otra, y otra. Finalmente, atendió. «¿Qué quieres, Pablo?» Su voz sonó sorprendentemente tranquila, casi fría. Era la voz de una extraña. «Evelyn, amor, escucha. Creo que exageramos un poco esta tarde. Valeria y yo, fue un error, un momento de debilidad. Pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia de pareja, podemos...» Evelyn soltó una risa hueca, sin humor. «¿Terapia de pareja? ¿Para qué?» «¿Para que un terapeuta me explique por qué me engañaste durante 3 años con mi mejor amiga?» «No fueron 3 años. Bueno, hubo interrupciones. No fue continuo». «Ah, claro. Eso lo cambia todo». «Evelyn, no seas infantil. Los matrimonios atraviesan crisis. Esto no es el fin del mundo». «Para mí sí lo es, Pablo. Y espera recibir los papeles del divorcio la próxima semana. Evelyn, espera...» Ella colgó. Y en ese momento, sentada en el sofá de Marlon, comiendo la pasta sencilla que él había preparado, bebiendo vino barato de una botella que había comprado en el supermercado, Evelyn sintió algo que no había sentido en años. Libertad, dolorosa, aterradora, incierta, pero libertad al fin. Una semana después de la traición, los días que siguieron fueron un borrón de emociones contradictorias. Evelyn contrató a una abogada matrimonialista recomendada por una vieja amiga de la universidad. Se llamaba Marta Guzmán, una mujer de 50 años con fama de ser implacable en los tribunales. Cuando Evelyn le contó la historia, Marta simplemente asintió y dijo: «He visto casos peores, pero pocos tan crueles. Vamos a asegurarnos de que al menos recuperes algo de lo que perdiste». El problema era el acuerdo prenupcial. Evelyn había firmado sin leer, confiando ciegamente en Pablo. Ahora, ese documento la dejaba sin derecho a la propiedad, sin derecho a pensión alimenticia, sin derecho a nada, excepto sus pertenencias personales. «¿Hay algo que podamos hacer?», preguntó Evelyn, sintiendo cómo la desesperanza se instalaba en su pecho. Marta revisó los papeles con ojo crítico. «Hay una cláusula de infidelidad. Si logramos probar que Pablo fue infiel de manera sistemática y prolongada, podríamos argumentar que el acuerdo fue firmado bajo falsas pretensiones. Pero necesitamos evidencia. Evidencia. Evelyn no tenía evidencia. No había revisado el teléfono de Pablo. No había guardado mensajes comprometedores. Había sido una esposa confiada, ingenua, ciega. «Hable con Valeria», sugirió Marta. «La gente como ella, cuando se siente segura, tiende a ser descuidada. Es posible que ella haya alardeado sobre el romance con amigas, en redes sociales, en mensajes. Pero Evelyn ya no tenía fuerzas para más humillaciones». La idea de contactar a Valeria, de pedirle evidencia de su propia traición, era más de lo que podía soportar. «Veamos qué podemos conseguir sin eso», dijo finalmente. «Solo quiero el divorcio, rápido y limpio». Marta asintió, aunque Evelyn pudo ver la decepción en sus ojos. Era claro que la abogada quería pelear, quería destruir a Pablo en los tribunales. Pero Evelyn ya no tenía fuego en su interior, solo cenizas. Mientras tanto, vivir con Marlon se había convertido en una rutina extrañamente reconfortante. Cada mañana, él se despertaba temprano para salir a fotografiar la ciudad con la luz del amanecer. Evelyn se quedaba en cama, escuchando sus pasos en el apartamento, el sonido de la cafetera, el clic de la puerta al cerrarse, y luego el silencio. Ese silencio era diferente al que había experimentado en el apartamento con Pablo. No era el silencio frío de la soledad, era el silencio cálido de la paz. Evelyn pasaba las mañanas revisando su portafolio de arquitectura, actualizando su currículum, enviando correos a firmas que podrían estar interesadas en sus servicios.
Después de 3 años fuera del mercado, sabía que la competencia sería brutal. Pero tenía que intentarlo, tenía que recuperar lo que había perdido. Una tarde, mientras trabajaba en su laptop en la pequeña mesa del comedor, Marlon regresó con sus cámaras y una expresión pensativa. «Tengo una propuesta para ti», dijo, dejando su equipo en el sofá. Evelyn levantó la vista. «¿Qué tipo de propuesta?» «Estoy trabajando en un proyecto fotográfico sobre espacios olvidados de Barcelona, edificios abandonados, fábricas antiguas, lugares que alguna vez tuvieron vida y ahora están esperando ser redescubiertos». Y pensé, ¿qué mejor que tener a una arquitecta ayudándome a entender la historia detrás de esas estructuras? Evelyn parpadeó. ¿Quieres que trabaje contigo? No es un trabajo formal, no te puedo pagar mucho, pero sería una colaboración. Tú me ayudas con el contexto arquitectónico, yo te ayudo a salir de este apartamento y recordar por qué amabas la arquitectura en primer lugar. Había algo en la propuesta que resonó profundamente en Evelyn. Durante 3 años, su vida había girado en torno a Pablo, sus necesidades, su carrera, su ego. La idea de trabajar en algo que fuera solo suyo, algo que no dependiera de la aprobación o presencia de nadie más, era liberadora. «Está bien», dijo. «Acepto». La sonrisa de Marlon iluminó su rostro. «Perfecto. Empezamos mañana». Al día siguiente, Evelyn se vistió con ropa cómoda por primera vez en años. Nada de los vestidos elegantes o los tacones que Pablo insistía que usara para verse presentable. Solo jeans, botas y una chaqueta de cuero que había comprado en su época de universidad y que había olvidado en el fondo de su maleta. Marlon la llevó al Poblenou, un antiguo barrio industrial que había sido transformado en un distrito creativo, pero que aún conservaba vestigios de su pasado fabril. Caminaron entre edificios de ladrillo rojo con ventanas rotas, chimeneas que ya no echaban humo, muros cubiertos de grafitis que contaban historias de resistencia y cambio. «Este era un edificio textil», explicó Evelyn, tocando la fachada de ladrillo con reverencia. «Siglo XIX, probablemente. Mira la estructura de los arcos, la forma en que distribuyeron las ventanas para maximizar la luz natural. En esa época, antes de la electricidad, la luz era fundamental para los trabajadores». Marlon fotografiaba mientras ella hablaba, capturando no solo el edificio, sino también a Evelyn, sus manos tocando la piedra, sus ojos iluminándose al reconocer detalles arquitectónicos, la pasión regresando lentamente a su voz. «Es hermoso», dijo Marlon, pero no estaba mirando el edificio. La estaba mirando a ella. Evelyn sintió algo revolverse en su estómago, una calidez que no había sentido en años. Rápidamente apartó la mirada. «¿Qué sigue?» Pasaron el resto del día explorando rincones olvidados de la ciudad. Una antigua fábrica de cerveza convertida en estudio de artistas. Un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras, con sus paredes descascaradas y sus pasillos fantasmales. Una estación de tren que ya no funcionaba, donde las vías estaban cubiertas de maleza y los andenes eran ahora lienzos para el arte urbano. Con cada lugar, Evelyn sentía cómo algo en su interior comenzaba a despertar. No era solo su conocimiento arquitectónico, era su pasión, su curiosidad, la chispa que Pablo había apagado año tras año con sus críticas sutiles, sus expectativas imposibles, su indiferencia disfrazada de amor. «¿Por qué dejaste que te quitara esto?», preguntó Marlon mientras descansaban en los escalones de una antigua iglesia reconvertida en biblioteca comunitaria. Evelyn tardó en responder. «Porque creí que el amor significaba sacrificio. Creí que si yo daba todo, él me amaría más. Pero ahora entiendo que lo que yo llamaba amor era solo
Miedo. Miedo a estar sola, miedo a no ser suficiente, miedo a admitir que había cometido un error al casarme con él. Marlon la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Evelyn, escúchame bien, tú no cometiste un error. Pablo te manipuló, te aisló, te hizo creer que sin él no eras nadie, pero eso es mentira. Tú eras alguien antes de él y serás alguien después de él, alguien increíble. Las lágrimas llegaron otra vez, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Gracias, susurró, por estar aquí, por no juzgarme, por recordarme quién soy. Marlon extendió su mano y limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. Fue un gesto íntimo, cargado de una ternura, que hizo que el corazón de Evelyn se acelerara. Siempre he sabido quién eres, dijo él en voz baja. Desde el primer día que te conocí, había algo en sus palabras. Algo que Evelyn no se atrevía a nombrar todavía. Esa noche, de regreso en el apartamento de Marlon, Evelyn recibió un mensaje de Marta, su abogada. Marta, Pablo está solicitando que aceleren el proceso de divorcio. Dice que quiere cerrar este capítulo lo antes posible. ¿Qué quieres que haga? Evelyn leyó el mensaje una y otra vez. La frialdad de Pablo no debería sorprenderla ya, pero aún dolía. 3 años de matrimonio y él solo quería cerrar el capítulo, como si ella fuera un libro aburrido que ya no valía la pena leer. Evelyn, dale lo que quiere, firma todo, solo quiero que esto termine. Marta, ¿estás segura? Podríamos pelear más. Evelyn, estoy segura, no quiero nada de él, ni su dinero, ni su apellido, ni un segundo más de mi vida. Envió el mensaje y apagó el teléfono. Marlon, que había estado preparando té en la cocina, se sentó junto a ella. «Todo bien. Pablo quiere acelerar el divorcio». «¿Y tú qué quieres?» Evelyn lo pensó. Realmente lo pensó. «Quiero ser libre. Quiero recuperar mi nombre. Quiero volver a ser Evelyn Moreau, la arquitecta. No la exesposa de Pablo Sandoval». Marlon sonrió. «Entonces eso es lo que serás». Y en ese momento, sentada en ese pequeño apartamento en Gracia, bebiendo té barato en tazas desiguales, rodeada de fotografías de lugares lejanos y sueños no realizados, Evelyn tomó una decisión. No iba a ser una víctima, iba a ser una sobreviviente, y más que eso, iba a ser una vencedora, porque la mejor venganza no era destruir a Pablo. La mejor venganza era reconstruirse a sí misma, y eso era exactamente lo que iba a hacer. 3 meses después de la separación, el divorcio se finalizó en tiempo récord. 8 semanas, sin drama, sin peleas en los tribunales. Pablo había conseguido lo que quería, un divorcio rápido y limpio que le permitiera seguir adelante con su vida como si Evelyn nunca hubiera existido. Y para sorpresa de todos, Evelyn también había conseguido lo que quería: libertad. Firmó los papeles en la oficina de Marta sin una sola lágrima. Entregó las llaves del apartamento de l'Eixample. Empacó las pocas pertenencias que había dejado allí, sobre todo libros, algunos cuadernos de diseño, fotografías de su padre, y cerró esa puerta para siempre. No miró atrás. No había nada que valiera la pena recordar. Los 3 meses que siguieron fueron los más intensos de su vida. Trabajar con Marlon en el proyecto fotográfico había reavivado algo en ella. La pasión por los espacios, por las historias que los edificios contaban, por la forma en que la arquitectura podía transformar no solo ciudades, sino vidas. Comenzó a actualizar sus redes profesionales: LinkedIn, Behance, Instagram. Publicó imágenes de los edificios abandonados que había explorado con Marlon, acompañadas de análisis arquitectónicos profundos y reflexiones sobre preservación y regeneración urbana.
Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata. Una firma de arquitectura sustentable en Valencia la contactó. Querían saber si estaría interesada en colaborar en un proyecto de vivienda social. Otro estudio en Madrid le preguntó si podía asesorarlos en la restauración de un edificio histórico. Una revista de diseño la invitó a escribir un artículo sobre arquitectura industrial en Barcelona. Era como si el universo hubiera estado esperando que ella volviera a mostrar quién era realmente. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una tarde de enero, cuando recibió un correo de la Fundación Mies van der Rohe, una de las instituciones más prestigiosas de arquitectura contemporánea en Europa. Estaban organizando una exposición sobre arquitectura de la memoria, espacios olvidados y futuros posibles, y querían saber si Evelyn estaría interesada en participar como curadora asociada. Leyó el correo 3 veces para asegurarse de que era real. «Marlon», gritó desde su habitación. «Marlon». Él apareció corriendo con harina en las manos. Estaba intentando hacer pan casero, un nuevo hobby. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Evelyn le mostró la pantalla de su laptop, incapaz de formar palabras coherentes. Marlon leyó el correo y una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. La levantó en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo como niños. Cuando la bajó, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Evelyn podía sentir su respiración, ver las motas doradas en sus ojos verdes, oler el aroma a canela y vainilla que siempre lo acompañaba. Por un momento eterno y fugaz a la vez, pensó que él la besaría. Pero Marlon se apartó, aclarando la garganta. «Esto merece una celebración», dijo, su voz ligeramente ronca. «Vamos a ese restaurante en el Born que te gusta». Esa noche, mientras cenaban en una terraza bajo las estrellas, con el sonido de guitarras españolas flotando desde algún bar cercano y el aroma de jazmín llenando el aire, Evelyn sintió algo que no había sentido en años. Felicidad, pura, simple, sin condiciones. «No puedo creer que hace 3 meses yo estaba en el suelo, destrozada, creyendo que mi vida había terminado», dijo, alzando su copa de cava. «Y ahora estás donde siempre debiste estar», completó Marlon, brillando. Sus miradas se encontraron sobre la mesa. Había algo ahí, algo que llevaba meses creciendo entre ellos, silencioso pero innegable. «Marlon», comenzó Evelyn, su voz apenas un susurro, Pero antes de que pudiera terminar, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Número desconocido. Hola, Evelyn, soy Sofía, la hermana de Pablo. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame». Evelyn se quedó helada. Sofía era la hermana mayor de Pablo y Marlon, una mujer reservada que trabajaba como médica en Londres. Habían tenido una relación cordial durante el matrimonio, pero nunca cercana. «¿Qué pasa?», preguntó Marlon, notando su expresión. «Tu hermana Sofía quiere hablar conmigo». Marlon frunció el ceño. «¿Sofía? ¿Para qué?» «No lo sé. Dice que es urgente». Algo en el tono del mensaje la inquietaba. Marcó el número. Sofía contestó al primer timbre. «Evelyn, gracias por llamar. Sé que esto es extraño, pero necesitaba advertirte». «¿Advertirme de qué?». Hubo una pausa. Cuando Sofía habló otra vez, su voz estaba cargada de vergüenza. «Pablo y Valeria se van a casar la semana que viene, y están diciendo que tú los dejaste, que tú fuiste la que tuvo una aventura, que tú destruiste el matrimonio». Evelyn sintió que la sangre se le congelaba en las venas. «¿Qué?». «Están reescribiendo la historia, Evelyn. Pablo le dijo a toda la familia que tú lo engañaste con Marlon, que ustedes dos tenían un romance desde hace meses y que cuando él te confrontó, tú pediste el divorcio y te fuiste».
El restaurante comenzó a dar vueltas. Evelyn tuvo que aferrarse a la mesa para no caerse. Eso es una mentira, susurró. Yo los encontré a él y a Valeria. Él me dijo que no me amaba. Él... Lo sé, dijo Sofía, su voz quebrada. Yo le creo a ti, Evelyn. Conozco a mi hermano. Sé de qué es capaz. Pero mis padres, el resto de la familia, todos le creen a él y están furiosos contigo. Están diciendo cosas horribles. Marlon, que había escuchado partes de la conversación, le quitó el teléfono a Evelyn. Sofía, soy yo. ¿Qué demonios está pasando? Mientras Marlon hablaba con su hermana, Evelyn se quedó inmóvil, procesando la magnitud de la traición. No era suficiente que Pablo la hubiera engañado. No era suficiente que hubiera destruido su matrimonio. Ahora estaba destruyendo su reputación, su nombre, su verdad. Cuando Marlon colgó, su rostro era una máscara de furia. «Voy a matarlo», dijo entre dientes. «Voy a...» «No», dijo Evelyn, su voz sorprendentemente calmada. «No vas a hacer nada». «¿Qué?» «Evelyn, él está difamándote, está mintiendo sobre ti, está diciendo que yo fui tu amante». Evelyn respiró profundo, y luego algo extraño sucedió. Sonrió. No una sonrisa triste o amarga, una sonrisa genuina, casi divertida. «Que lo haga», dijo. «Que diga lo que quiera, que se case con Valeria, que vivan su mentira perfecta, porque mientras él está ocupado construyendo castillos de mentiras». Se puso de pie, sintiéndose más alta, más fuerte, más ella que nunca. «Yo voy a estar construyendo mi futuro real». Marlon la miró con admiración. «¿Estás segura?» «Completamente. No voy a desperdiciar ni un segundo más de mi vida en Pablo. No voy a defenderme de sus mentiras porque la gente que importa sabe la verdad. Y los que no, francamente, no merecen conocerme». Esa noche, de regreso en el apartamento, Evelyn escribió una publicación en sus redes sociales. No mencionó a Pablo. No mencionó la traición. Simplemente escribió: «Hace 3 meses mi vida se derrumbó. Perdí mi matrimonio, mi hogar y mi sentido de identidad. Pero en las ruinas encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma. Hoy, con orgullo, anuncio que estaré curando la exposición Arquitectura de la Memoria para la Fundación Mies van der Rohe. Este es solo el principio de un nuevo capítulo, y esta vez lo escribo yo». Adjuntó una foto que Marlon había tomado de ella ese día, de pie frente a la fachada de un edificio abandonado, con la luz del atardecer iluminando su rostro, sus ojos mirando hacia el futuro con determinación. La publicación explotó. Cientos de likes, decenas de comentarios de apoyo, antiguos colegas felicitándola, clientes potenciales contactándola. Y en medio de todo eso, un comentario que la hizo sonreír. Marta Guzmán, su abogada: «Así se hace. La mejor venganza es vivir bien. Orgullosa de ti». Una semana después, Evelyn asistió a la reunión inicial con el equipo de la Fundación Mies van der Rohe. Llevaba un portafolio actualizado, ideas frescas y, por primera vez en años, confianza genuina. La reunión duró 3 horas. Discutieron conceptos, visitaron el espacio de exhibición, debatieron sobre qué edificios incluir. Y cuando terminó, el director de la fundación le estrechó la mano y dijo: «Bienvenida de vuelta al mundo de la arquitectura, Evelyn. Te hemos extrañado». De regreso en el apartamento, encontró a Marlon esperándola con una botella de champán y una expresión misteriosa. «¿Qué celebramos?», preguntó Evelyn. «2 cosas», dijo él. «Primera, tu éxito, que ya sabíamos que iba a pasar. Segunda», hizo una pausa dramática, «acaban de confirmarme una exposición individual de fotografía en una galería en París, y quiero que diseñes el espacio expositivo». Evelyn lo miró boquiabierta. «¿En serio?
¿En serio? ¿Tú y yo trabajando juntos oficialmente? ¿Qué dices? Ella no respondió con palabras. Simplemente se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que lo tomó por sorpresa. Y en ese abrazo, algo cambió. Marlon la sostuvo más tiempo del necesario. Sus manos se deslizaron por su espalda con una ternura que iba más allá de la amistad. Y cuando Evelyn levantó el rostro para mirarlo, sus ojos encontraron los de él. Esta vez no se apartó. Esta vez Marlon se inclinó lentamente, dándole tiempo de retroceder si quería. Pero ella no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, cargado de 5 años de espera, de respeto, de un amor que había crecido en silencio, esperando el momento correcto. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Llevo 5 años esperando hacer eso», susurró Marlon. «¿5 años?», preguntó Evelyn, aunque ya sabía la respuesta. «Desde el día que conocí a la brillante arquitecta en la boda de mi hermano, vi cómo brillabas, y vi cómo él apagaba esa luz año tras año, y juré que si algún día tenía la oportunidad, te recordaría quién eres realmente». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Evelyn, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Te amo», dijo Marlon, su voz quebrada de emoción. «He estado enamorado de ti durante 5 años, y sé que es demasiado pronto. Sé que acabas de salir de un matrimonio horrible. Sé que probablemente necesitas tiempo, pero necesitaba que lo supieras». Evelyn tomó su rostro entre sus manos. «No es demasiado pronto», susurró, «porque creo que yo también te amo, y creo que llevo meses enamorándome de ti sin darme cuenta». Se besaron otra vez, con más intensidad ahora, con 5 años de anhelo condensados en un momento perfecto. Y en ese departamento pequeño en Gracia, rodeados de fotografías de lugares lejanos y sueños cumplidos, Evelyn Moreau dejó de ser la exesposa de Pablo y se convirtió en quien siempre había sido, una mujer brillante, una arquitecta talentosa, una sobreviviente, y ahora el amor de un hombre que la valoraba exactamente como era. Si estás torciendo para Evelyn como yo estoy, muestra esto dando like al video, y si quieres ver más mini novelas así, suscríbete al canal porque hay mucho más viniendo, porque la historia de Evelyn apenas está comenzando, y lo que viene es aún más increíble. 6 meses después, la boda de Pablo y Valeria fue exactamente lo que Evelyn esperaba, ostentosa, vacía y llena de falsedad. Las fotos inundaron Instagram. Valeria con un vestido extravagante en los jardines de un hotel de lujo en Costa Brava. Pablo con su sonrisa perfecta de catálogo. Invitados brindando con champán caro mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. Evelyn las vio una vez. Por mera curiosidad admitió, y luego siguió con su día. Porque mientras Pablo celebraba su nueva vida con la misma mujer que había sido su amante secreta durante años, Evelyn estaba en París, preparando la inauguración de la exposición fotográfica de Marlon. La galería estaba en el Marais, ese barrio histórico de calles empedradas, fachadas del siglo XVII y boutiques escondidas que hacían de París una ciudad mágica. Evelyn había diseñado el espacio expositivo con una precisión que combinaba su conocimiento técnico con su sensibilidad artística. Había creado un recorrido que guiaba a los visitantes a través de las fotografías de Marlon como si caminaran por los lugares mismos. Mercados de especias en Marruecos, templos en ruinas en Camboya, callejones de La Habana, auroras boreales en Islandia. Pero lo más impresionante era la sección final, Arquitectura de la Memoria, una serie de fotografías de los edificios abandonados de Barcelona que habían explorado juntos. Y junto a cada fotografía, Evelyn había escrito textos breves explicando la historia del edificio, su importancia arquitectónica y su potencial futuro.
Era una colaboración perfecta. Fotografía y arquitectura, arte y análisis, Marlon y Evelyn. La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Críticos de arte, coleccionistas, fotógrafos, arquitectos, todos admirando el trabajo, felicitando a Marlon, preguntando por la curadora que había diseñado el espacio tan ingeniosamente. «Es mi socia», decía Marlon con orgullo, «Evelyn Moreau, arquitecta», y cada vez que lo decía, Evelyn sentía cómo su identidad se solidificaba un poco más. No era la ex de nadie, era Evelyn Moreau, arquitecta, curadora, colaboradora, artista por derecho propio. Después de la inauguración, Marlon y Evelyn caminaron por las calles de París tomados de la mano. Cruzaron el Sena por el Pont des Arts, ese puente famoso donde las parejas dejaban candados como símbolos de amor eterno. «¿Crees en eso?», preguntó Evelyn, señalando los miles de candados que cubrían las rejas del puente. Marlon sonrió. «Creo que el amor verdadero no necesita candados. No se trata de atar a alguien a ti. Se trata de elegir estar juntos cada día, libremente». Evelyn lo besó bajo las luces de París, con la Torre Eiffel brillando a lo lejos y el río fluyendo tranquilo bajo sus pies. «Te amo», susurró contra sus labios. «No porque me salvaste, no porque estabas ahí cuando me derrumbé, sino porque me viste, realmente me viste, y me ayudaste a verme a mí misma otra vez. Te amo», respondió Marlon, «y voy a amarte todos los días que me dejes». 2 meses después, regresaron a Barcelona con noticias que sacudirían a la familia Sandoval de una manera que nadie esperaba. Evelyn y Marlon habían decidido casarse. No fue una decisión impulsiva. Habían hablado durante semanas sobre qué significaba para ellos, sobre cómo la familia reaccionaría, sobre si estaban listos para enfrentar el drama que inevitablemente vendría. Pero al final, la respuesta fue clara. Se amaban. Y no iban a esconder ese amor por miedo a la opinión de otros. Cuando Marlon llamó a sus padres para darles la noticia, el silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Te vas a casar con la exesposa de tu hermano?», preguntó su madre finalmente, su voz una mezcla de shock y desaprobación. «Me voy a casar con la mujer que amo», corrigió Marlon. «Y da la casualidad de que Pablo la traicionó, mintió sobre ella y destruyó su vida. Así que técnicamente yo estoy reparando el daño que mi hermano causó». «Esto va a destruir a la familia», dijo su padre. «No», respondió Marlon con firmeza. «Lo que está destruyendo a la familia es la incapacidad de todos ustedes de responsabilizar a Pablo por sus acciones. Él engañó a su esposa durante 3 años. Él se casó con su amante. Él mintió sobre Evelyn. Y ustedes lo apoyaron. Así que si alguien está destruyendo esta familia, no soy yo», colgó antes de que pudieran responder. Evelyn, que había escuchado la conversación, lo abrazó por detrás. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. «No quiero ser la razón por la que pierdas a tu familia». Marlon se volvió y tomó su rostro entre sus manos. «Evelyn, tú eres mi familia ahora. Tú y el futuro que vamos a construir juntos. El resto aprenderán a aceptarlo o no. Pero no voy a renunciar a ti por personas que eligieron las mentiras sobre la verdad. La boda fue pequeña, íntima, solo amigos cercanos y Sofía, la hermana de Marlon, quien había volado desde Londres para estar presente. Se casaron en la terraza de un pequeño hotel boutique en el barrio gótico, con las torres de la Catedral de Barcelona elevándose en el fondo. Evelyn usó un vestido sencillo de seda, sin velo, sin pretensiones. Marlon llevaba un traje de lino que había comprado en un mercado en Lisboa. No había 200 invitados, no había orquesta, no había decoración extravagante. Solo había amor. Marta, su abogada, que se había convertido en una amiga cercana,
ofició la ceremonia. Y cuando llegó el momento de los votos, Evelyn habló con una voz clara y fuerte. Marlon, durante años creí que el amor significaba sacrificio, que amar era desaparecer, hacerse pequeña, renunciar a mis sueños para hacer espacio a los de otra persona. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero es lo opuesto, es hacer que la otra persona brille más, es apoyar sus sueños mientras construyes los tuyos, es elegir crecer juntos en lugar de encogerse. Prometo amarte todos los días, no como mi salvador, sino como mi igual, como mi compañero, como mi amor. No había un ojo seco en la terraza. Y cuando Marlon le puso el anillo, una banda sencilla de oro con una pequeña esmeralda, su piedra favorita, Evelyn supo que esta vez era diferente. Esta vez era real. Esa noche, después de la cena con sus pocos invitados, Marlon y Evelyn caminaron por las Ramblas. Era casi medianoche y las calles estaban llenas de vida. Músicos callejeros, parejas paseando, turistas tomando fotos, el aroma de castañas asadas flotando en el aire. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Marlon. Evelyn pensó en la pregunta, pensó en la mujer que había sido hace un año, insegura, invisible, perdida, y pensó en la mujer que era ahora, segura, visible, encontrada. No, admitió, pero estoy agradecida de que así haya sido, porque tuve que perderme completamente para encontrarme realmente. Marlon la besó bajo las luces de la Rambla, y Evelyn sintió que su vida finalmente tenía sentido. 2 años después, Evelyn estaba de pie frente a una sala llena de estudiantes de arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Había sido invitada como profesora invitada para dar una conferencia sobre regeneración urbana y memoria arquitectónica. Su trabajo con la Fundación Mies van der Rohe había ganado reconocimiento internacional. Había publicado artículos en las revistas más prestigiosas. Había diseñado proyectos en 3 países, pero lo que más le importaba en ese momento era esto: inspirar a la próxima generación de arquitectos. La arquitectura no es solo sobre edificios, dijo caminando entre las filas de estudiantes. Es sobre personas, es sobre cómo los espacios pueden sanar, transformar, elevar. Y a veces, los edificios más importantes no son los que diseñamos para otros, sino los que construimos para nosotros mismos. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Hace 3 años, mi vida se derrumbó. Perdí mi matrimonio, mi hogar, mi identidad, y honestamente pensé que nunca me recuperaría. Pero estaba equivocada, porque en las ruinas de lo que perdí encontré los cimientos para construir algo mucho más fuerte, una vida que yo elegí, una carrera que yo definí, un amor que yo merecía. Los estudiantes la miraban con atención absoluta. Así que mi consejo para ustedes es este: no permitan que nadie, ninguna pareja, ningún jefe, ninguna expectativa social los haga sentir que deben encogerse para caber en espacios demasiado pequeños. Ustedes son arquitectos, saben mejor que nadie que los mejores diseños no se comprometen, se elevan. La conferencia terminó con una ovación de pie. Después, mientras empacaba sus cosas, una estudiante joven se acercó tímidamente. Profesora Moreau, yo solo quería decirle gracias. Mi novio me ha estado presionando para que deje la carrera y me mude con él a otra ciudad. Y yo estaba considerándolo. Pero después de escucharla hoy, creo que sé lo que tengo que hacer. Evelyn sonrió y tocó el hombro de la joven. Nunca sacrifiques tus sueños por alguien que no está dispuesto a sacrificar los suyos por ti. Y si realmente te ama, nunca te lo pedirá. Esa noche, Evelyn regresó al apartamento que ahora compartía con Marlon,
uno más grande, en un edificio modernista restaurado en el Eixample. Él estaba en la cocina preparando la cena, como hacía todas las noches que estaba en la ciudad. «¿Cómo estuvo la conferencia?», preguntó, sirviendo vino en 2 copas. «Perfecta», dijo Evelyn, abrazándolo por detrás. «Absolutamente perfecta». Cenaron en el balcón, mirando las luces de Barcelona extenderse hasta el horizonte. Y mientras comían, Evelyn pensó en Pablo. No con rencor, no con dolor, solo con indiferencia. Había escuchado rumores de que su matrimonio con Valeria ya mostraba grietas, que ella lo había descubierto coqueteando con una paralegal del bufete, que estaban en terapia de pareja. Y Evelyn no sintió satisfacción, no sintió triunfo, no sintió nada, porque ella ya no vivía en ese mundo. Vivía en un mundo que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, sueño a sueño. «¿En qué piensas?», preguntó Marlon, notando su expresión distante. Evelyn sonrió. «En que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. Es vivir tan plenamente que te olvidas de que alguna vez te lastimaron». Marlon alzó su copa. «Por vivir plenamente, entonces. Por vivir plenamente», repitió Evelyn. Y brindaron bajo las estrellas de Barcelona 2 personas que habían elegido amarse libremente, construir juntos y recordar siempre esta verdad fundamental. El amor verdadero no te hace más pequeña, te hace más grande. Y Evelyn Moreau, la arquitecta brillante, la sobreviviente valiente, la mujer que se reconstruyó desde las cenizas, era prueba viviente de eso. Querida mujer que está escuchando esta historia, si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que tus sueños no importan, que debes encogerte para hacer espacio a otra persona, escúchame bien, eso no es amor, eso es control. El amor verdadero te hace crecer, no te hace desaparecer, te celebra, no te oculta, te impulsa, no te detiene. Y si estás en una relación donde te sientes invisible, donde tus logros se minimizan, donde tu luz se apaga día a día, no es demasiado tarde para salir, no es demasiado tarde para reconstruirte, no es demasiado tarde para reclamar tu vida. Porque como Evelyn aprendió, a veces lo que parece el fin del mundo es solo el fin de un capítulo malo. Y los mejores capítulos de tu vida están esperando ser escritos. Por ti. Mereces un amor que te vea. Mereces una vida que elijas. Mereces ser feliz. Y nunca, nunca olvides. La mejor venganza es florecer donde te dijeron que nunca crecerías.